En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa Rosalía, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta catequesis tiene como título Las mártires del canon romano. Voy a ir explicando, obviamente, a lo largo de la catequesis qué significa ya este título, porque no es muy transparente si uno empieza a ahondar en la fe, ¿no? Las mártires del canon romano. Y tiene 10 puntos esta catequesis, porque en el primero voy a hablar, como siempre, es la introducción, pero voy a hablar de una parte concreta de la misa que se llama la plegaria eucarística. El segundo punto, voy a hablar brevemente de lo que significa para los cristianos el martirio, justamente las mártires, ¿no? Entonces, el segundo punto va a ser dedicado al martirio. Y del tercero al noveno punto ya me meto con cada una de las mártires. Y agrupadas en primer lugar las 3 mártires romanas. Por eso el tercer punto lo dedicaré a hablar sobre Santa Inés, el cuarto sobre Santa Cecilia y el quinto sobre Santa Felicidad o Santa Felicitas. El sexto y séptimo punto hablaré de las mártires de Sicilia. El sexto punto lo dedico a Santa Águeda, el séptimo a Santa Lucía. El octavo punto, una mártir africana que fue Santa Perpetua. Cuando África no se llamaba África, digamos, era sobre todo el norte de África, era parte del Imperio Romano. Así que el octavo punto dedicado a Santa Perpetua. El noveno a una mártir oriental, específicamente del país de Siria, llamada Santa Anastasia. Y el décimo punto va a ser la conclusión, resumiendo de cada una de las santas cuál es la fecha en la que se celebra, el nombre justamente, pero sobre todo el patrocinio, para qué se las invoca a esas santas mujeres. Comienzo entonces explicando esto de la plegaria eucarística. Miren, las palabras más importantes de la misa son las palabras de la consagración. Esas palabras que Jesús mismo pronunció en la última cena y que encomendó a los apóstoles que lo repitan. Hagan esto en memoria mía. Ese mandato entonces de Jesús de repetir eso, que es el santo sacrificio de la misa, tiene como núcleo las palabras de la consagración. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas palabras, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes, como que se las fue protegiendo. Y se le fue agregando como distintas capas, digamos, para custodiarlas. Entonces, la primer capa que protege las palabras de la consagración son el relato de la institución. Justamente en cada misa se recuerda que Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo. ¿Ven? Ese es el relato de la institución.
Esa es la primera capa que protege entonces a las palabras de la consagración. Pero si uno sigue aumentando en capas, llega un momento que en la misa escuchamos que se dice: y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Acá se menciona los apóstoles y mártires, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Estas palabras, que son las que forman lo que se llama el nobis quoque peccatoribus, esa parte, por cómo empieza, y a nosotros pecadores, vienen después de la consagración, muy cercano al momento de por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Digo, ven, es una de las capas que protege a las palabras de la consagración. Y en esta parte concreta de la misa, lo que queda de manifiesto es que la asamblea litúrgica, la asamblea que está celebrando la misa, está conectada con otra asamblea. Y en concreto, con la asamblea del cielo. Cuando se celebra la misa, toda la iglesia está presente. Y en esta parte de la misa se le pide a Dios que nos asocie a ellos, o sea, que nos ayude a, en su momento, entrar al cielo. Por eso digo, es importante recordar esto de la asamblea celebrante. ¿Quién celebra la misa? La celebra el Cristo total, o sea, la cabeza y los miembros. La cabeza es Cristo, obviamente, pero esos miembros están distribuidos en la iglesia de la tierra, en la iglesia del cielo y en la iglesia del purgatorio. Esta catequesis apunta entonces a mostrar el vínculo que tenemos, sobre todo en la celebración de la misa, con la iglesia celeste o la iglesia triunfante. Esta iglesia triunfante es formada por los ángeles y por los santos. Nosotros somos la iglesia militante o la iglesia peregrina, y el tercer estadio, digamos, de esta única iglesia de Cristo es la iglesia purgante. Por eso digo, la conmemoración de los fieles difuntos. Esta parte entonces de la misa nos muestra el carácter trascendente de la celebración. Ven que las celebraciones están abiertas, por más que seamos dos, o sea, el sacerdote solo el que celebra, nunca está solo cuando celebra la misa. Por eso, en esta parte de la misa se menciona a un elenco de 14 mártires. 14 personas que dieron su vida por Cristo. Y acá, lo lindo, digamos, de esta parte es que estas 14 están formadas por 7 varones y 7 mujeres, con todo lo que tiene el número 7. El número 7 sabemos que es bíblico. En 7 días Dios creó el mundo, 7 son los dones del Espíritu Santo, 7 son los sacramentos. El 7 es plenitud, es totalidad. Por eso cuando la Iglesia recuerda a estos 7 varones que murieron por Cristo y a estas 7 mujeres que murieron por Cristo, lo que trata de hacer, lo que trata de enseñarnos es que en ese momento se está recordando a todos los que murieron dando testimonio de Cristo, sean varones o sean mujeres. Por eso la totalidad, 7 varones, 7 mujeres. Esos mártires, 14 mártires, son los siguientes: Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés,
Cecilia y Anastasia. Son los 14 mártires. Esta catequesis apunta a que vivamos mejor la misa, entendiendo a quiénes estamos invocando sobre todo en la misa. Y en concreto yo apunto a explicar un poquito, contarles la vida de estas 7 mujeres. Pero antes de entrar, siguiendo en la introducción, antes de entrar a explicar cada una de estas mujeres, hacerles ver que en este elenco de 14 mártires están representados los distintos estados de vida de los cristianos. Porque, por ejemplo, Juan el Bautista fue profeta y precursor del Señor. Esteban fue diácono y fue la primer persona que murió por Cristo, el primer mártir, narrado en los Hechos de los Apóstoles. Matías fue apóstol, el que reemplazó a Judas. Bernabé era un levita, compañero de San Pablo. Ignacio de Antioquía fue obispo. Alejandro, papa. Marcelino, sacerdote, que murió junto con Pedro, exorcista. Felicidad y Perpetua eran esposas y madres, se casaron. Águeda, Lucía, Inés y Cecilia fueron vírgenes. Y finalmente Anastasia era viuda. Ven que cuando la Iglesia nos hace pronunciar estos 14 nombres en la misa, ya les digo, además de estar representados todos los que murieron por Cristo, se trata de abarcar a los distintos géneros de vida que tenemos los cristianos. Estos mártires, estos 14 mártires, gozaban de un culto especial ya en la Roma del siglo V, porque esta plegaria eucarística, que así se llama, lo que les decía, ¿no? Esto que se va estructurando con diversas capas, esta plegaria eucarística ya existía armada en el siglo IV. Ya cuando se rezaba la misa en el siglo IV, siglo V, se mencionaba a estos mártires, porque estos mártires son antiguos, son de los primeros mártires, como vamos a ir viendo. Y un dato interesante es que la posición en la misa, en el orden que tenían estos mártires cuando eran invocados en el canon de la misa, fue cambiando. Pero nosotros tenemos el orden que le dio San Gregorio Magno. San Gregorio Magno fue un papa que estructuró algunas de las partes de la misa. Porque ya le digo, el rito de la misa fue cambiando, fue enriqueciéndose, fueron apareciendo y desapareciendo cosas, todo protegiendo las palabras de la consagración. Entonces, San Gregorio Magno fue el que ordenó esta parte de la misa justamente que estoy explicando. Si uno piensa en la agrupación de estas mujeres en el canon de la misa, la teoría más fidedigna, es que fueron agrupadas de acuerdo a la nacionalidad. Por eso, uno puede hablar de Inés, Cecilia y Felicidad como mártires romanas, Águeda y Lucía como mártires sicilianas, Perpetua como mártir africana y finalmente Anastasia como oriunda del Oriente. Nos vamos a ir metiendo de a poco en la vida de ellas, porque hay alguna confusión incluso con los nombres, porque, como es lógico, los nombres cristianos se repetían, como hoy en día la Iglesia cuando instruye a los padres para que le pongan un nombre a su hijo antes del bautismo, los exhorta a que le pongan nombres cristianos,
Por lo tanto, en esa época se usaban los nombres de los mártires, sobre todo, porque se quería tener un santo patrono que ya estuviera en el cielo, justamente. Por eso digo, a veces los nombres se repiten y surge cierta confusión, como vamos a ir viendo más adelante. Dos de los mártires que aparecen mencionados en el canon de la misa tienen mucho fundamento histórico, hay mucha información. En concreto, San Ignacio de Antioquía y Santa Perpetua. Más allá de los santos bíblicos, porque justamente tenemos fundamentos bíblicos, pero Inés, Cecilia, Anastasia, Perpetua, son mujeres que no hay mucho material histórico como para fundamentar eso, ¿no? No hay tantos testimonios, no hay tantos documentos. Entonces, muchas veces se ha creado leyenda alrededor de la vida de estas mujeres. Entonces, es difícil distinguir lo que fue histórico de lo que es una leyenda áurea, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos basta con saber que existieron y que están en el cielo y que nos dan testimonio, nos dieron testimonio de la fe en Cristo, muriendo por Él. Por eso digo, más allá del rigor histórico de cada vida. Acá paso ya al segundo punto para hablarles un poquito de esto del martirio. Miren, el tema del martirio viene tratado en el catecismo desde el punto 2464 al 2513. No solamente se habla del martirio en este número, específicamente estos números tratan el octavo mandamiento. El octavo mandamiento es no mentir. Fundamento bíblico en Éxodo 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y por qué viene tratado el martirio justamente en esta parte? Porque mártir significa testigo. Martirio significa testimonio en griego. Este octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad. Por lo tanto, todo lo que ofende a la verdad o lo que implica no dar testimonio de la verdad es un pecado. Por eso acá entra el tema del martirio, porque dice así el catecismo: el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. Los mártires, dando testimonio de la verdad, del Dios verdadero, de la vida verdadera, del modo de vivir verdadero, sufrieron la muerte. Terminaron matándolos porque no soportaron el testimonio que ellos dieron. Y acá en concreto vamos a ver cómo estas 7 mujeres dieron testimonio de la verdad, sufrieron el martirio porque cumplieron al máximo el octavo mandamiento. Gracias a la gracia de Dios, o sea, esa fuerza de Dios interior que las movió cumpliendo la virtud de la fortaleza, porque justamente la fortaleza es la virtud propia del mártir. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al que está unido por la caridad. Soporta la muerte impulsado por Dios mismo, cooperando con la virtud de la fortaleza. Y en esos números que les decía que el catecismo trata el octavo mandamiento, desde el 2464 al 2513, vienen mencionadas las actas de los mártires o las pasio. Las actas de los mártires
Dice el catecismo, constituyen los archivos de la verdad escritos con letra de sangre. Las actas de los mártires son justamente el proceso judicial que recibieron estas mujeres ante una autoridad del Imperio Romano. Los romanos, que justamente sabían algo de derecho, lo crearon ellos, registraban todo. Entonces acá está lo que el procurador romano, por ejemplo, o el gobernador le decía, le preguntaba o con qué la pinchaba a esta testigo de la fe y lo que ella respondía, las torturas que recibía y finalmente la muerte que padecía. Por eso, una de las fuentes principales que uno tiene que citar cuando habla de estas 7 mujeres es las actas de los mártires. Cada una tiene la suya. Brevemente entonces fue el segundo punto para que se entienda esto del martirio, ser capaces de dar testimonio de Cristo hasta la muerte. Jesús dijo en Juan 18:38, el que es de la verdad, escucha mi voz. Estas mujeres, habiéndolo escuchado a Dios, algunas desde pequeñas, otras un poco más grandes porque se convierten en la adolescencia o en la adultez, todas terminan dando testimonio de la verdad porque escucharon a Jesús, dando testimonio del Dios verdadero. Pasamos ahora al tercer punto y ya con la primer mártir. Empezamos con la primera vida, que es la de Santa Inés. Inés viene del latín, tengo una mezcla, viene del latín agnus. Agnus en latín significa cordero. Por lo tanto, el nombre de Santa Inés viene de esa palabra latina. La fiesta de Santa Inés es el 21 de enero y fue una mujer que murió en el año 304. Ya les digo, todas estas mártires son ahí del siglo segundo, tercero, cuarto o quinto después de Cristo, ¿no? Obviamente. Santa Inés, patrona de las jóvenes, las novias, las prometidas en matrimonio, también de la pureza y de los jardineros. Según la leyenda más conocida, vieron que les decía el tema del fundamento histórico, pero Inés era una joven hermosa, rica y pretendida por muchos nobles romanos, porque esta es la primer santa de Roma que estoy mencionando. Pero no aceptó a ninguno de esos pretendientes, aduciendo que ella ya estaba consagrada y comprometida con Cristo. Claro, estos muchachos que no soportaron el rechazo de Santa Inés, revelaron que ella era cristiana. El cristianismo estaba prohibido, año 304. Y acá es cuando empieza el suplicio para ella porque la llevaron a un prostíbulo, pero unos ángeles y señales celestes la protegieron. Luego, pasado el tiempo, la metieron en una hoguera, pero el fuego no la quemó. Finalmente, a Santa Inés la decapitaron. Le cortaron la cabeza cuando ella tenía solamente 12 años. Y acá hay un par más de testimonios. Por ejemplo, hay un diálogo, ¿no? Porque el verdugo que tenía
la espada, ¿no? Trató de asustarla y atraerla con halagos para que renunciara a Cristo, para que lo rechazara, para que aceptara a los dioses de Roma. Y Santa Inés respondió: «Sería una injuria para mi esposo esperar ver si me gusta otro. Él me ha elegido primero, él me tendrá. ¿Qué esperas, verdugo, para asestar el golpe?». Al verdugo parece ser que le temblaba la mano, pero ella permanecía serena. Finalmente asesta el golpe y Santa Inés muere. San Ambrosio de Milán, con el tiempo, y otros padres de la Iglesia le dedican muchas homilías a Santa Inés, porque, ya les digo, esta mártir romana que murió con 12 años. No tenía edad aún de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria. Resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios una niña que era incapaz legalmente de dar fe de las cosas de los hombres, porque el autor de la naturaleza puede hacer que sean superadas las leyes naturales. Santa Inés viene representada como una niña, una señorita orando, con una diadema en la frente y una especie de estola sobre los hombros en alusión al palio. El palio es un elemento litúrgico que usan los obispos, que se los da el Papa. El palio se hace con lana de unos corderos que se bendicen el día de Santa Inés. Esa tradición es muy antigua. Santa Inés siempre va acompañada de un cordero a sus pies o en sus brazos, rodeada de una pira, ¿no? Por esto que quisieron quemarla y no se quemaba, milagrosamente, obviamente, ¿no? Una espada, una palma y lirios también. La flor de lirio es propiamente la flor de los mártires. Concluyendo entonces la exposición de Santa Inés, termino con una oración propia de la misa dedicada a ella. Omnipotente y eterno Dios, que eliges lo más débil del mundo para confundir a los más fuertes, concédenos propicio que cuanto celebramos la solemnidad de la Virgen y mártir Santa Inés, experimentemos cuán poderoso es ante ti su patrocinio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acá hago un paréntesis, porque, como les decía, Inés, Lucía, Cecilia, fueron vírgenes. Y esto tiene fundamento bíblico. La virginidad era una gloria. Las vírgenes tenían esto de haberle dado su cuerpo a Cristo, no entregárselo a ningún hombre. Por eso se habla de la gloria de la virginidad. Y algunas oraciones hablan de la doble victoria. La victoria sobre la carne, haber canalizado, si se quiere, las energías del cuerpo, consagrándolas a Cristo, consagrando el amor a Cristo, no entregándole el cuerpo a ningún hombre, y la victoria del martirio, porque terminas muriendo. El fundamento bíblico está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Lo leo de corrido. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de los asuntos del Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de los asuntos de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer.
y así anda dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Ad adherendum Domino sine distractione, en latín. ¿Se entiende la esencia? La consagración total a Cristo, sin distracciones. Estas mujeres se consagraron en cuerpo y alma a Cristo y defendieron esa virginidad. La Iglesia desde siempre valoró la virginidad, fundamento bíblico en 1 Corintios 7, 32, 35. Pasamos ahora a Santa Cecilia, que la celebramos el 22 de noviembre. Es representada tocando un instrumento musical y cantando. Santa Cecilia murió a inicios del siglo III. Cecilia se casó con Valeriano, pero tanto ella como Valeriano permanecieron vírgenes. Vírgenes porque Cecilia ya se había consagrado a Cristo, pero por presión de su padre, familia noble, por presión de su padre, accede a casarse con Valeriano. Se casan y en la noche nupcial le dice Cecilia, ¿no? Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Nos ponemos en el lugar de Valeriano, lo que se le habrá cruzado por la mente, porque un secreto, se casó y de repente Cecilia le sale con eso. Valeriano le pidió que le mostrara al ángel, que si se lo mostraba, él iba a hacer lo que le estaba pidiendo, o sea, iba a respetar su consagración a Cristo. Cecilia le contestó, porque Valeriano era pagano, le dice, si crees en el Dios vivo y verdadero y te haces bautizar, el ángel se mostrará. Cecilia lo terminó convenciendo a Valeriano y él va a buscar al obispo Urbano, pide ser instruido en la fe católica y termina bautizándose. Dice la tradición que después del bautismo Valeriano volvió a la casa y vio a un ángel de pie junto a Cecilia. Y el ser celestial puso una guirnalda de rosas y de lirios sobre la cabeza de ambos. Valeriano, ya reconociendo el valor de la virginidad, respetó a su esposa, permaneciendo él también virgen, y ambos dieron testimonio de la fe. Valeriano y su hermano fueron martirizados también, murieron por Cristo. Cecilia fue presionada para que demostrara su fe ante los dioses paganos, pero terminó convirtiendo a estos instigadores, ¿no? El Papa Urbano terminó visitando la casa de Cecilia y realizando, por ejemplo, una celebración, un bautismo, donde bautizó a 400 personas.
Cecilia termina muriendo por decapitación. 3 veces el verdugo intentó cortarle la cabeza, pero no pudo. ¿Ven lo milagroso de esto? Pero también el sufrimiento. No puede cortarle la cabeza y Cecilia termina muriendo por agonía después de 3 días. Hay una famosa escultura de Santa Cecilia hecha en mármol que se hizo en el siglo XVII, que está en Roma, donde aparece Cecilia recostada, mirando para abajo y con las manos, con un dedo extendido en una y 3 en otro. Porque como a ella la obligaban a justamente confesar a los dioses paganos, y ella no, porque eso es idolatría, muere confesando al Dios verdadero, que es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La estatua esa es lindísima, ya les digo, y aparece Cecilia recostada y con en una mano un dedo, un solo Dios verdadero, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, incluso con su último aliento confesando al Dios de Jesucristo. Patrona de la música, un poco por error, porque hay distintos textos donde se confunde las palabras, digamos en latín, hay distintas versiones de esas oraciones o de esos himnos y se la relaciona con instrumentos musicales cuando en realidad se hablaba de instrumentos de tortura. Entonces hay un problema ahí con el latín. Pero también está el hecho histórico que cuando ella se casa, el día de la celebración, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Por eso, que sea patrona de los músicos tiene su fundamento. Pasamos ahora a Santa Felicidad. Felicidad, claro, en castellano, pero en latín se dice felicitas. Por eso algunas mujeres se llaman así, felicitas o felicitas, se les ha cambiado el acento, pero en latín es felicitas, porque una de las traducciones de felicitas es felicidad, pero felicitas también puede significar abundancia. Santa Felicidad fue una madre de 7 hijos, también mártires. La Iglesia celebra la memoria de Santa Felicidad el 23 de noviembre, porque en ese día el Papa San Gregorio Magno pronunció una homilía famosa que quedó escrita justamente en la iglesia donde reposan los restos de Santa Felicidad, una dama noble romana. Y digo, sufrió el martirio junto con sus hijos, en distinto momento y en distinto lugar, pero madre e hijos murieron. Ella ya había enviudado. A los hijos se los celebra el 10 de julio y tienen esta oración, por ejemplo, en la misa. Dígnate concedernos, oh Dios Todopoderoso, que cuantos reconocemos a los gloriosos mártires, valerosos en su profesión de fe, los sintamos compasivos intercediendo ante ti por nosotros. Los hijos de Felicidad se llaman Félix, Felipe, Marcial, Alejandro, Vidal, Silvano y Genaro. Ya les digo, esta mujer vivió en el siglo II, fue martirizada en el año 160. Y claro, cuando uno habla de una madre que muere con sus hijos, o mejor dicho, una madre que ve morir a sus hijos porque la querían castigar con eso, uno la relaciona con otra santa mujer del Antiguo Testamento, donde en el libro de los Macabeos se ve lo mismo. Una mujer judía que por no adorar ella y sus hijos
a los dioses paganos por no caer en la idolatría, recibe la muerte. Por eso esta, se relaciona a Santa Felicidad, Santa Felicitas, con esta mujer del Antiguo Testamento. ¿Por qué les decía, en distinto momento y en distinto lugar? Porque fueron entregados, Felicidad y sus hijos, a distintos jueces, a 4 jueces, que los condenaron, todo por ser cristianos, a distintos tipos de muertes. Muerte por latigazos, algunos los arrojaron al Tíber, al río, otros con espada y otros a mazazos. Por eso, se entiende que las tumbas de estos mártires estén en distintos lugares, pero en la iconografía, en las representaciones más antiguas, siempre viene representada Felicidad en el medio con sus siete hijos alrededor. En estas actas de los mártires tenemos un diálogo, por ejemplo, ¿no?, con Publio, que la pinchaba justamente para que rechace a Cristo. No trates de atemorizarme con tus amenazas, le dijo Felicidad, ni de ganarme con tus halagos, porque el Espíritu de Dios que habita en mí no permitirá que me venzas, sino que me sacará victoriosa de tus ataques. Publio replicó: infeliz de ti, si lo que quieres es morir, muere en buena hora, pero no mates a tus hijos. Mis hijos, respondió Felicitas, vivirán eternamente si permanecen fieles a la fe, pero si ofrecen sacrificios a los ídolos, les espera la muerte eterna, porque la idolatría es un pecado mortal. Y acá yo no resistí dejarme encontrar, mejor dicho, por San Agustín, porque San Agustín, comentando justamente el martirio de Felicidad y sus hijos, dice así: el espectáculo que se presenta a los ojos de nuestra fe es magnífico. Hemos oído y visto con la imaginación a esa madre que, contra todos sus instintos humanos, escoge que sus hijos mueran en su presencia. Pero Felicitas no abandonó a sus hijos, sino que los envió por delante, porque consideraba la muerte no como el fin, sino como el principio de la vida. Estos mártires renunciaron a una existencia que debía terminar forzosamente, para pasar a una vida que no terminará jamás. Pero Felicitas no se contentó con ver morir a sus hijos, sino que los alentó a ello, y al hacerlo consiguió que su valor fuese todavía más fecundo que su seno. Al verlos luchar, luchó con ellos, y la victoria de cada uno de sus hijos fue su propia victoria. Santa Felicidad es patrona de las madres que han perdido a sus hijos. Concluyo con su oración. Concédenos, oh Dios omnipotente, que al celebrar hoy la fiesta de tu mártir Santa Felicidad, seamos protegidos por sus méritos y oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Otro paréntesis antes de seguir con Santa Águeda. Paréntesis por esto que tiene que ver con la decapitación. La decapitación era un privilegio que se le concedía a los romanos, porque si uno lo piensa así en abstracto, el que es decapitado no sufre, porque es algo instantáneo. Por eso acá me atrevo a recordarles que el primer decapitado famoso, el santo que fue decapitado, es San Pablo.
San Pablo siempre aparece con una espada al lado, justamente recordando su modo de morir. Le cortaron la cabeza como un privilegio porque Pablo era ciudadano romano. Siendo judío, era ciudadano romano, pertenecía al imperio. Así que, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pablo, viene representado con una espada y también con un libro en la mano que es símbolo de las cartas que escribió. San Pablo sufrió el martirio hacia el año 60. Ahora sí, seguimos con Santa Águeda. Santa Águeda, mártir siciliana, murió en el año 250 y su fiesta es el 5 de febrero. Águeda tiene un himno famoso, que es, muy antiguo, que dice así una estrofa: «Oh Águeda, tu corazón era tan fuerte que logró aguantar que el pecho fuera destrozado a machetazos, y tu intercesión tan poderosa que los que te invocan cuando huyen al estallar el volcán Etna se logran librar del fuego y de la lava ardiente, y los que te rezan logran apagar el fuego de la concupiscencia». Bien, Águeda fue una mujer muy linda, evidentemente, porque el gobernador de la provincia de Sicilia, de esta parte, porque la ciudad propia era Catania, se propuso enamorarla, pero ella le declaró su consagración a Cristo. Nuevamente se repite la historia como en otra mártir, ¿no? Este hombre quinciano, gobernador, para hacerle perder la fe y tentarla en esta consagración, la lleva y la encierra en un prostíbulo. Pero nadie ni nada pudo hacer quebrantar este juramento de virginidad de Santa Águeda. Ella decidió mantenerse pura siempre, por amor a Dios, por amor a Cristo. Santa Águeda repetía mucho un versículo del Salmo 116. «Señor Dios, defiéndeme como a las pupilas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me atacan, de los enemigos mortales que me asaltan». El gobernador, viendo que su fe no desfallecía, que ella daba testimonio de Cristo incluso en ese lugar, mandó a que le destrozaran el pecho a machetazos. Por eso, Santa Águeda es patrona de las mujeres que sufren algún mal en los pechos o algún problema también con respecto, a la lactancia, ¿no? Viene invocada siempre para pedir esa protección, esa ayuda necesaria, ¿no? Esa tarde Águeda sufrió esa tortura, pero a la noche se dice que el apóstol Pedro se le apareció e intercediendo ante Dios, Dios produce el milagro de la restauración física de Santa Águeda, curándole justamente las heridas. San Pedro la animaba a sufrir por Cristo. Al encontrarla curada, al día siguiente, el tirano le preguntó: ¿quién ha hecho esto? He sido curada por el poder de Jesucristo. El malvado le gritó: ¿cómo te atreves a nombrar a Cristo si está prohibido hacerlo? Y la joven le responde: yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo en mi corazón. Santa Águeda termina muriendo en la hoguera, la queman, y mientras sufre este martirio, reza: oh Señor, Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre.
Gracias porque me has apartado del amor a lo mundano y de lo que es malo y dañoso. Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe ahora en tus brazos mi alma. Y diciendo esto, expiró el 5 de febrero. Oh Dios, que entre los demás prodigios de tu poder, hiciste el de conceder la victoria del martirio al mismo sexo débil. Concede propicio que cuanto celebramos el natalicio de tu Virgen y mártir Santa Águeda, vayamos a ti siguiendo sus ejemplos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos entonces con Santa Lucía, una mártir del siglo IV y también siciliana, de la ciudad de Siracusa. Lucía deriva su nombre del latín lux. Lux en latín significa luz. De ahí que se la relacione a Lucía con la luz de Cristo, pero con algo también que voy a mencionar ahora, porque muchos saben que Santa Lucía es patrona de la vista. Justamente, que sin luz no funciona. Todo tiene que ver con todo. A Santa Lucía la celebramos el 13 de diciembre y como dato anecdótico, digamos, tenemos en nuestra arquidiócesis una parroquia dedicada a Santa Lucía, que está allá cerca de lo que se llama el Mercadito, la zona del Mercadito por 520 y 4, 5 más o menos. Por aquella zona está la parroquia Santa Lucía. A Santa Lucía se la suele representar con una bandeja en la mano y sobre la bandeja 2 ojos, que son propiamente los de ella, porque dentro de las torturas que sufrió esta, le arrancaron los ojos. Por eso Lucía aparece con una bandeja y 2 ojos en la mano, y por eso digo lo del patrocinio de la vista, ¿no? Santa Lucía murió degollada, no decapitada, sino justamente le cortaron un poco el cuello para que sufra, ¿no? Pero mientras sufría por eso, siguió exhortando a los fieles que antepusieran los deberes con Dios a los de las criaturas. O sea, en primer lugar, Dios. Lucía era de familia noble y rica y había perdido a su padre cuando era niña. Y acá su mamá, preocupada por ella y por su hija, trató de que su hija Lucía se casara para de alguna manera asegurar el futuro. Claro, lo que pasa que la madre de Lucía sufría una enfermedad, sufría de hemorragias. Y acá Lucía le propone a su mamá ir a venerar, a rezar ante la tumba de Santa Águeda. Águeda había muerto más o menos 100 años de Santa Lucía. Entonces Lucía y su mamá van a la tumba de Santa Águeda y Águeda obtiene de Dios el milagro. La mamá se cura y cuando se cura Lucía le dice lo que ella anhelaba, que era consagrarse a Cristo, permanecer virgen. Y la mamá, convencida justamente por este milagro que Dios produjo, deja de insistir con el matrimonio. Finalmente, entonces, Lucía no se casó, pero revelaron que ella era cristiana. Por eso termina siendo llevada a juicio y atormentada para que adore a los dioses. Pero Lucía se niega. La amenazan con llevarla a un prostíbulo, también con quemarla viva, pero Lucía sigue adelante con su propósito. Y
¿Y si te sometemos a tortura, serás capaz de resistir? La jovencita respondió, sí, porque los que creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor. Escúchanos, oh Dios, Salvador nuestro, y haz que así como nos alegramos con la festividad de Santa Lucía, tu Virgen y mártir, del mismo modo nos sintamos animados de una tierna devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos ahora a la vida de Santa Perpetua, una mártir cartaginense. La ciudad de Cartago, que hoy en día no existe con ese nombre, estaba en el norte de África y, como les decía, era una provincia romana. La fiesta de Santa Perpetua se celebra el 6 de marzo. Y Perpetua era de una familia noble que se convirtió al cristianismo de grande, justamente por el ejemplo de servicio y amor imparcial de la iglesia de Cartago. Por el testimonio de los cristianos de Cartago, esta señora, que ya era grande, se convierte, acepta a Cristo. Claro, como siempre en esa época, ella murió en el año 203, ser cristiano implicaba exponerse a la muerte. Por eso el cristianismo se vivía a escondidas. Pero bueno, acá Perpetua asistió a una asamblea cristiana junto con Felicidad y Revocato. Eran dos sirvientes de ella. Por eso acá se relaciona siempre Perpetua y Felicidad, van juntas. Digo, Perpetua entonces tenía estos dos sirvientes. Fueron capturados y juzgados por oponerse justamente a la adoración de los falsos dioses, porque ya habían aceptado a Cristo en su corazón. Cuando las capturan, Perpetua tenía un bebé recién nacido y Felicidad estaba embarazada. Claro, según las leyes romanas, no se podía matar a una mujer embarazada. Y como sabían que Felicidad era sirvienta de Perpetua, aplazan su martirio hasta el nacimiento de del hijo de Felicidad. Así se entiende entonces el patronazgo que ejerce Perpetua hacia las madres lactantes y Felicidad o Felicitas de las que dan a luz en condiciones difíciles, porque Felicidad tuvo que dar a luz en la cárcel. Como les decía hace un tiempo ya, tenemos testimonio histórico fuerte de Santa Perpetua porque ella misma escribió el relato de su pasión, digamos, mientras estaba en la cárcel. Nos echaron a la cárcel y quedé consternada porque nunca me había encontrado en un lugar tan oscuro. Apretujados, nos sentíamos sofocar por el calor, pues los soldados no tenían ninguna consideración de nosotros. Eran 5 en el grupo. Una cosa interesante, ¿no? Que, claro, ella se convirtió de corazón, digamos, a Cristo por el testimonio de los cristianos, pero todavía no se había bautizado. Era catecúmena. Entonces, terminan encarcelándolos y, claro, se difundió la noticia que estaban en la cárcel. Por eso, al que tenían de catequista, un hombre llamado Saturno, termina declarando que él también es cristiano y lo meten en la cárcel junto con ellas. Lo que hace Saturno es justamente bautizarlas. Por lo tanto,
Santa Perpetua, Felicidad y las otras personas que habían aceptado ya a Cristo en su corazón reciben el bautismo en la cárcel, antes de ser largadas entre las bestias. Lo más común en el circo romano es que hubiese leones o tigres. Mientras tanto, los demás se divertían viendo cómo se destrozaba a esas personas. Lo particular del martirio de Santa Perpetua y Felicidad y estos otros que la acompañaban es que en el circo no había tigres, sino una vaca loca, una vaca con cuernos bravísima. Entonces la tortura fue dejar que las cornearan, digamos, durante un montón de tiempo. Y cuando ya estaban medias moribundas, les cortaron la cabeza. Eso, digo, está relatado en el libro La Pasión de Perpetua y Felicidad, que muy probablemente completó el libro Tertuliano, que fue justamente un pensador un poco posterior a estas dos santas. Haz, oh Señor Dios nuestro, que veneremos con incesante devoción los triunfos de tus santas mártires Perpetua y Felicidad, para que, pues no podemos celebrarlas tan dignamente como lo merecen, las honremos siquiera con estos humildes y repetidos obsequios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos así a la última mártir que viene mencionada en la misa, y es Santa Anastasia. Santa Anastasia vivió en el siglo III. No hay una fecha precisa de su nacimiento o de su muerte, pero sí que sufrió el martirio en Siria. Se la relaciona, digamos, entra en la misa en esto lo que se llama el canon romano, porque su papá era romano. Entonces prontamente la vida de Santa Anastasia se hizo conocida en Roma y se empezaron a dedicar iglesias a ella, ¿no? Anastasia se casó con un pagano llamado Publio. Y durante la persecución de Diocleciano, que es uno de los emperadores romanos que promocionó el perseguir a los cristianos, hubo 10 persecuciones para con los cristianos, 10 persecuciones generales, ¿no? Durante la persecución de Diocleciano, Anastasia atendía a los confesores de la fe en la prisión. Y esta es una distinción que se hace. Una cosa es ser mártir y otra cosa es ser un confesor de la fe. El confesor de la fe es la persona que sufre algún tipo de mal por dar testimonio de la fe, porque está confesando la fe. Entonces, muchas personas eran o azotadas, apedreadas, revolcadas, para que nieguen a Cristo. Mientras no lo hacían, sufrían. ¿Y dónde esperaban, digamos, que se recuperen un poco para después seguirlos castigando? En la cárcel. Santa Anastasia se había tomado esta misión tan delicada de atender a estos confesores, llevándole comida, todo un poco en secreto, ¿no? Y esto lo hizo hasta que su marido se lo prohibió. Digo, el marido era pagano. Santa Anastasia tiene el privilegio de ser celebrada el 25 de diciembre. Y miren qué particularidad. El 25 de diciembre hay muchos formularios de misa. O sea, si uno va a misa la Nochebuena, se encuentra con un grupo de oraciones. Si uno va a misa al alba, a la aurora, un grupo de oraciones. Si uno va a misa al mediodía, otro grupo de oraciones. Así como también hay una vigilia de Navidad, que es la misa que se celebra allá a las 7 de la tarde, más o menos, 8, no más.
la misa de gallo, que es la misa de la noche, la misa de la aurora, que se celebra justamente cuando está despuntando el sol, y la misa del día ya desde las 9 de la mañana en adelante. Santa Anastasia viene recordada en el formulario de la misa de la aurora. O sea, en la tercera misa que se celebra el día de Navidad, viene mencionada justamente la conmemoración de Santa Anastasia. Y acá hay una cosa histórica muy linda, porque el Papa solía ir a esa iglesia de Santa Anastasia, que está en Roma justamente, a cantar la misa de Navidad, la misa de la aurora, justamente porque dice la tradición que Santa Anastasia murió el 25 de diciembre. Fue quemada Anastasia en una isla llamada Palmira o Palmaria. Y la quemaron en esa isla, ¿no? Atándola a 4 estacas, ¿no? Pero en ese mismo día también murieron otros 200 hombres y 70 mujeres, todos dando testimonio de Cristo. Te rogamos, oh Dios omnipotente, que los que celebramos la solemnidad de Santa Anastasia, tu mártir, sintamos ante ti los efectos de su patrocinio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, así concluimos nuestro recorrido por la vida y la muerte de estas 7 mujeres que vivieron y murieron por Cristo. Por eso, la conclusión, termino recordándoles el nombre, la fecha y este patrocinio que ejercen. En primer lugar, entonces, teniendo en cuenta el año litúrgico, que más o menos empieza al inicio de diciembre, podemos recordar, en primer lugar, Santa Anastasia, el 25 de diciembre. Está asociada a los santos anárgiros. Los santos anárgiros son los médicos que no cobran por curar. Santa Inés, el 21 de enero, patrona de las jóvenes comprometidas en matrimonio. Santa Águeda, 5 de febrero, patrona ante los males de pecho, partos difíciles y problemas de lactancia. Santa Perpetua, el 6 de marzo, patrona de las mujeres lactantes. Santa Cecilia, 22 de noviembre, patrona de los músicos. Santa Felicidad, 23 de noviembre, patrona de las madres que han perdido a sus hijos. Y por último, Santa Lucía, el 13 de diciembre, patrona de la vista, de las personas que tienen algún mal o tienen que padecer, digamos, recibir una intervención en la vista. Bueno, pidámosle a Dios que intercedan estas 7 mártires mujeres por nuestras necesidades y que nos ayuden a vivir mejor la celebración de la Santa Misa. Acá al lado mío estuvo durante todas las catequesis la imagen de Santa Rosalía, que fue una santa ermitaña de Sicilia. Y justamente a Santa Rosalía, en este tiempo, la invocamos especialmente porque, por milagro, ella logró de Dios el final de una peste que se había desatado en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Por eso los palermitanos la veneran tanto. Y este fue un regalo que me hicieron justamente unos amigos que tengo ahí en la ciudad de Palermo. Así que invocamos a Santa Rosalía y a las distintas
mártires para que nos concedan de Dios lo que más necesitamos, especialmente la protección ante esta enfermedad que nos agobia, que nos preocupa, pero especialmente esto, ¿no? Cada vez que las invoquemos o sean mencionadas en la misa, nos ayuden a vivirla como ellas la vivieron, porque yo no hablé de la Eucaristía en relación a ellas, ¿no? Pero todas fueron alimentadas por ese Cristo al que siguieron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.